¿Alguna vez sientes que el miedo te roba la paz y te deja en un estado de ansiedad constante? ¿Te has preguntado si es posible vivir sin ese peso en el corazón, sin esa vocecita que no para de susurrar escenarios terribles y te deja paralizado? Muchas veces pensamos que tener fe es no tener miedo, pero la Biblia nos muestra algo mucho más profundo y poderoso. La fe no es la ausencia de miedo, es seguir adelante a pesar de él. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos no solo vamos a entender por qué sentimos lo que sentimos, sino que vamos a hacer juntos una oración reflexiva. Una oración anclada en las promesas firmes de Dios, diseñada para desarmar las trampas del temor en tu mente y construir en tu corazón una fe que te sostenga en cualquier tormenta. Si fueras honesto, ¿a qué le tienes miedo? Tal vez sea el miedo al futuro, a la incertidumbre de lo que pasará mañana o el próximo año. Quizás es el miedo a la enfermedad, a un diagnóstico que no quieres ni pensar o a sentirte frágil. Puede ser el miedo a fracasar, a no dar la talla, a no cumplir con lo que otros esperan o con lo que tú mismo te exiges. O quizás es un miedo más hondo, el miedo a la soledad, al abandono, a sentir que te quedas solo en medio de la batalla. No importa cómo se llame, el miedo tiene un efecto universal. Nos paraliza, nos roba la alegría de hoy y nos encierra en un futuro que ni siquiera ha llegado. La ansiedad se convierte en el ruido de fondo de nuestra vida, un zumbido constante que nos agota y apaga la esperanza. Y si lo vemos desde una perspectiva espiritual, es clave entender que el miedo no es solo una emoción. Es una batalla espiritual. Es una de las herramientas más viejas y efectivas usadas para desconectarnos de nuestra fuente de poder. El temor es una trampa que nos hace olvidar quiénes somos y, más importante, de quién somos. Satanás es un experto en usar el miedo para sembrar confusión y pensamientos irracionales. Cuando Adán y Eva pecaron, su primera reacción fue el miedo. Se escondieron de Dios. Y esa es la estrategia principal del miedo. Nos hace escondernos, nos aísla, nos hace sentir que somos los únicos pasando por esto, que nadie más podría entender nuestra angustia. Nos susurra mentiras como, estás solo, Dios ya se olvidó de ti, no tienes fuerza para esto. Y cuando nos creemos esas mentiras, la fe se debilita. Empezamos a funcionar con nuestras propias fuerzas, que son limitadas, en lugar de la fuerza ilimitada de Dios. El miedo nos hace olvidar la verdad más grande de todas. No estamos solos. El Creador del universo, el Dios Todopoderoso, está con nosotros. La Biblia lo dice cientos de veces de distintas formas. No temas. ¿Por qué tantas veces? Porque Dios sabía perfectamente que el miedo iba a ser una de nuestras luchas más grandes. Él conocía la tendencia de nuestro corazón a preocuparse y a sentir ansiedad. Así que, si hoy sientes miedo, lo primero que quiero que sepas es que no estás fallando como creyente, no eres débil. Estás en el mismo campo de batalla en el que estuvieron los hombres y mujeres de fe más grandes de la historia. David, el gran guerrero, sintió miedo. Elías, el profeta poderoso, huyó por miedo. Pedro, el apóstol tan audaz, negó a Jesús por miedo. Ahora que entendemos mejor al miedo, veamos juntos la solución que nos da la Biblia Padre Celestial. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, vengo ante tu presencia. No vengo con mis propias fuerzas, porque hoy me siento débil, vengo cargado de temores, de ansiedades que susurran mentiras en mi oído, dudas que buscan apagar la llama de mi espíritu. Pero hoy, Padre, elijo creer en tu palabra por encima de mis sentimientos. Tu palabra declara en 2 de Timoteo 1:7 que tú no me has dado un espíritu de cobardía. No, ese miedo que siento, esa timidez que me paraliza, no proviene de ti. Lo que tú me has dado es un espíritu de poder, el poder de la resurrección que levantó a Cristo de entre los muertos. Me has dado un espíritu de amor, un amor perfecto que, como dice 1 de Juan 4:18, echa fuera todo temor, porque el temor conlleva castigo, y yo ya no estoy bajo condenación, sino bajo la gracia.
y me has dado un espíritu de dominio propio, una mente sana, una mente disciplinada para rechazar la mentira y abrazar tu verdad. Por lo tanto, en este momento yo renuncio al espíritu de temor. Lo ato en el nombre de Jesús y lo echo fuera de mi mente, de mi corazón y de mi hogar. No te doy lugar, miedo, porque mi mente está siendo renovada por la palabra de Dios. Señor, tú me dices en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Padre, yo recibo esta promesa ahora. No es una sugerencia, es un mandato divino fundado en una realidad celestial. Tú estás conmigo. El Todopoderoso, el Creador del universo, camina a mi lado. ¿A quién temeré? Como dijo el salmista David en el Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Mi confianza no está en mis habilidades, ni en mi cuenta bancaria, ni en la aprobación de los hombres. Mi confianza está anclada en la roca inconmovible que eres tú, mi Dios. Me cubro con la armadura de Dios que describes en Efesios 6, y sobre todo tomo el escudo de la fe. La fe. Esa fe que, como dices en Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este escudo, Padre, lo levanto ahora mismo contra los dardos de fuego del maligno. Esos pensamientos de ¿qué pasará si? Esos escenarios catastróficos, esas mentiras de insuficiencia, se apagan ahora en el escudo de mi fe. Mi fe no está en lo que veo, sino en lo que tú has hablado. Y tú has hablado vida, tú has hablado victoria, tú has hablado paz. Protegiendo mi mente, mis pensamientos, anclándolos en la esperanza segura de mi redención eterna, y tomo la espada del Espíritu que es tu palabra. La palabra que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, como dice Hebreos 4:12, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Con esta espada yo corto toda atadura de ansiedad. Con esta espada declaro lo que está escrito. El enemigo me tienta con la escasez, pero tu palabra dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa es mi verdad. El enemigo me atemoriza con la enfermedad, pero tu palabra dice en Isaías 53:5, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esa es mi sanidad. El enemigo me acusa con mi pasado, pero tu palabra dice en Romanos 8:1, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es mi libertad. Padre, ayúdame en mi incredulidad. Como el hombre que te dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Marcos 9:24. Yo elijo la fe. La fe que no es un sentimiento, sino una decisión. Decido confiar en ti, aunque mis circunstancias griten lo contrario. Tú eres mi pastor, como dice el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu disciplina que me corrige, y tu cayado, tu guía que me protege, me infundirán aliento. No estoy solo en este valle oscuro. Tú estás conmigo. Preparas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. ¡Qué declaración de victoria! No me escondes de mis enemigos, sino que me honras delante de ellos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El temor dice, estoy vacío, pero la fe dice, mi copa rebosa. El temor dice, estoy derrotado, pero la fe dice, tú preparas mesa para mí. Señor, transforma mi perspectiva. Quita el velo del miedo de mis ojos y permíteme ver la realidad de tu reino. Que donde yo vea gigantes, pueda verlos como pan que comeremos. Como vieron Josué y Caleb. Números 14:9.
Ellos tuvieron otro espíritu, un espíritu de fe, y entraron a la tierra prometida. Yo quiero ese espíritu. La fe viene por el oír, y el oír por tu palabra. Romanos 10:17. Así que saturo mi mente con tu palabra. No escucharé más las voces del pánico, las noticias del mundo, las opiniones de la duda. Sintonizo mi espíritu a la frecuencia del cielo. Hablo tu palabra sobre mi futuro. Declaro que el león de la tribu de Judá ruge dentro de mí y el temor debe huir. Te entrego mi ansiedad, como me pides en 1 de Pedro 5:7, echando toda mi ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de mí. El Dios soberano se preocupa por mis detalles. Recibo tu paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que, según Filipenses 4:7, guardará mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. Y tú estás aquí. Siento tu presencia llenando esta habitación. Siento tu mano sobre mi hombro. El miedo se disuelve como la niebla ante el sol de justicia. Soy fuerte, soy valiente, soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Fíjate en el intercambio divino que nos ofrece. Nosotros le damos a Dios nuestras preocupaciones y miedos a través de la oración, y a cambio Él nos da su paz. Pero no es cualquier paz. No es la paz del mundo, que depende de que no haya problemas. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una calma que no tiene lógica en medio de nuestras circunstancias. Es la serenidad de saber que el mismo Dios que sostiene el universo está sosteniendo nuestro corazón. Y esa paz actúa como un guardia. Cuidará sus corazones y sus pensamientos. Justo los dos lugares que el miedo más ataca. La paz de Dios monta guardia en la puerta de nuestro ser, impidiendo que la ansiedad y el temor tomen el control. Estas no son solo palabras bonitas, son promesas firmes de un Dios que no miente. Son el fundamento de nuestra fe. Ahora activo mi fe. Sin embargo, la fe no es pasiva, la fe es acción. Hebreos 11, el gran salón de la fama de la fe, nos muestra que la fe siempre actúa. Por la fe, Abel ofreció. Por la fe, Enoc fue traspuesto. Por la fe, Noé preparó el arca. Mi fe debe tener obras, como dice Santiago 2:17. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Cuál es la obra de mi fe hoy? Mi obra es esta oración. Mi obra es abrir tu palabra en lugar de encender el noticiero. Mi obra es alabar en medio de la tormenta, como Pablo y Silas en la cárcel de Filipos, Hechos 16. Ellos estaban en el cepo, en la oscuridad, heridos, pero a medianoche oraban y cantaban himnos. No se quejaban, cantaban, y mientras cantaban, tu poder descendió. Hubo un terremoto, las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. La alabanza es la obra de fe que desata cadenas. Hoy, Señor, yo elijo alabarte, te alabo porque eres bueno, aunque mi situación parezca mala. Te alabo porque eres fiel, aunque yo haya sido infiel. Te alabo porque eres soberano y nada escapa de tu control. Te alabo porque me amaste primero. Mientras te alabo, siento cómo las cadenas del miedo comienzan a crujir. Se están soltando. Las puertas de mi prisión emocional se están abriendo. El terremoto de tu espíritu está sacudiendo los cimientos de mi temor. ¡Aleluya! Fortaléceme, Señor, con tu Espíritu Santo. Jesús dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese es el dunamis del que hablamos, el mismo poder de 2 de Timoteo 1:7. No puedo vencer el miedo con mi fuerza de voluntad. Necesito el poder sobrenatural del Consolador Espíritu Santo. Lléname ahora, lléname hasta rebosar. Donde abundaba el miedo, que sobreabunde tu presencia. Eres el Espíritu de verdad. Juan 16:13. Guíame a toda la verdad. Expón las mentiras del enemigo que he creído. Eres mi ayudador, el que es llamado a mi lado. Te necesito a mi lado ahora.
Camina conmigo a través de este desafío. Habla a mi espíritu las palabras del Padre. Recuérdame las promesas de Jesús. La fe es un fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Haz crecer ese fruto en mí. Riega la semilla de tu palabra que ha sido plantada hoy. Que mi fe madure, que sea robusta, que no se doblegue ante el primer viento de adversidad. Quiero ser como Josué y Caleb. Cuando los 10 espías trajeron un informe de miedo, Números 13, dijeron: «Vimos allí gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos». El miedo distorsiona la identidad, nos hace vernos como langostas. Pero Josué y Caleb, llenos de fe, vieron lo mismo, pero tuvieron una perspectiva diferente. Números 14, 7-9. Ellos dijeron: «La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. No seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis». Esa es la actitud de la fe. El miedo ve gigantes, la fe ve a Dios. El miedo ve obstáculos, la fe ve oportunidades. El miedo se ve a sí mismo como langosta, la fe se ve a sí misma respaldada por Jehová. El miedo dice no podemos, la fe dice los comeremos como pan. Hoy, Señor, yo adopto el informe de Josué y Caleb. Este problema que enfrento, este gigante de miedo, no es más grande que mi Dios. Con tu ayuda lo comeré como pan. Su amparo se ha apartado de él, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Señor, sella esta oración en mi corazón, que no sean solo palabras que se lleva el viento, sino una transacción espiritual que transforma mi vida. Cada vez que el temor intente levantarse de nuevo, traeré a mi memoria esta verdad. Recordaré Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mi trabajo es perseverar mi pensamiento en ti. Tu trabajo es guardarme en completa paz. Acepto el trato. Tomo mi mente cautiva a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10:5. Derribo todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Recordaré Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mi trabajo es perseverar mi pensamiento en ti. Tu trabajo es guardarme en completa paz. Acepto el trato. Tomo mi mente cautiva a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10:5. Derribo todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El miedo es un argumento. La ansiedad es altivez, porque implica que yo sé más que tú sobre mi futuro. Lo derribo ahora. Y someto mis pensamientos a tu señorío. Gracias, Padre. Gracias porque antes de que terminara de orar, tú ya estabas obrando. Gracias porque el miedo es un enemigo derrotado. Jesús le quitó las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18. El miedo ya no tiene autoridad sobre mí. Yo camino en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Estoy seguro. Estoy en paz. Estoy lleno de poder, amor y dominio propio. Recibo tu victoria. En el nombre poderoso y soberano de mi Señor y Salvador, Jesucristo. Amén y amén.